Buenas tardes, nuevamente estamos aquí, día miércoles. Hoy día la lectura de el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo no sé si les pasa a ustedes, no sé si se han puesto a reflexionar en esto, pero el hecho de que tengamos la palabra de Dios de tal manera ordenada es un tremendo beneficio para todos nosotros. Es un tremendo beneficio poder saber la historia del pueblo de Israel, incluso antes de que fuera pueblo de Israel como tal. Es impresionante poder tener registros tan antiguos y que además con mucho fundamento y mucha base. La palabra de Dios es uno de los libros, por no decir el que tiene más respaldo. Para poder saber si un libro, un escrito más que un libro, un escrito antiguo, es real o no, esto se puede conocer por medio de la cantidad de copias, si coinciden las copias, el lugar donde fueron encontradas. Hay muchos factores que influyen en cómo determinar si un libro, un escrito antiguo, es real o no. Y por lo mismo es que se conoce también los libros apócrifos que no fueron incluidos en la palabra, por esa misma razón. Porque no tenían la base, el fundamento, el respaldo suficiente para determinar que fuese realmente algo correcto y no algo ficticio. La palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, con todos los libros que están dentro de este gran libro, tiene fundamento y base mayor que cualquier libro histórico que exista. No por nada es el libro más leído, más comprado y más vendido en el mundo entero. Y es por esto también que me impresiona y quería hacer esta pequeña reflexión de cómo la historia va avanzando. Y partimos desde la creación y ya vamos en la historia de José, donde ya Israel, que es Jacob también, que fue Jacob a quien se le cambió el nombre por Israel, ya tiene sus 12 hijos. Y ahora podemos ver, específicamente refiriéndome a José, cómo es que Dios cumple lo que le había dado por sueño. Sus hermanos se inclinan ante él siendo líder, un líder muy importante en Egipto. No nos olvidemos, como ya hemos hablado, que cuando Dios habla, Él cumple. Y desde el anunciamiento hasta el cumplimiento hay un proceso. No siempre va a ser fácil y por supuesto no siempre va a ser rápido. Hay cosas que Dios promete que son instantáneas, que es de semanas, de días, de meses. Pero hay cosas que Dios promete que duran años, 3 años y medio, por ejemplo, o más. Lo importante es entender que cuando Dios promete algo, lo va a cumplir. Y hoy día en la lectura podemos ver cómo aquel sueño que tuvo José, el cual inocentemente se lo cuenta a sus hermanos, hoy se cumple. Y entre medio, entre que se anunció y se cumplió, pasaron bastantes cosas no favorables para José. Fue vendido, fue acusado de algo que no hizo, metido a la cárcel, pero luego fue soltado y puesto en un lugar más importante que el que tenía, con mayor confianza frente al faraón, y se cumple el sueño de sus hermanos poniéndose de rodillas y dándole una reverencia a él. Ahora, con esto me es importante decir que no significa que en el caso de nosotros Dios nos va a poner en un lugar donde otros van a reverenciarnos, porque desde Jesucristo al único que reverenciamos es a Él. La palabra enseña que debemos imitar a nuestros pastores y seguirlos porque ellos imitan a Cristo. ¿Y por qué imitan a Cristo? Porque Él es el único que merece la reverencia. Por tanto, todo sueño que ponga el Señor en las noches o alguna visión, siempre hay que corroborarlo con la palabra. Si se contradice con la Escritura, no es de Dios. Y en el Nuevo Testamento tenemos la lectura de Mateo 13, desde el 33, si no me equivoco,
al 58, o sea, hasta el final. Y de toda esta porción me gustaría rescatar un tema central, el cual es que Dios está hablando del trigo y la cizaña. Él está hablando de que en un tiempo ambas, trigo y cizaña, crecen juntos. Y se le pregunta al Señor, ¿sacamos la cizaña? Y Él dice, no, porque si sacamos la cizaña, podríamos por error sacar al trigo. ¿Qué está queriendo decir con esto? Que Él da en la iglesia, que Él da en la agrupación de personas que siguen al Señor. Él da un tiempo para que crezcamos todos. Pero va a llegar un punto en que la cizaña va a ser sacada. Hasta el día de hoy seguimos caminando en este camino que es Él, Jesucristo. Y avanzando y viendo muchas situaciones que probablemente son injustas. Pero debemos esperar en el Señor. Porque a veces se trata de situaciones relacionadas a personas que no son de Dios. Pero no nos toca a nosotros determinar quiénes sí y quiénes no. Sino que el Señor, en su momento, cuando ya esté crecida la cosecha y lista para ser sacada, Él va a separar. Y aquello que no es de Él va a ser quemado. Les mando un abrazo y no se olviden de mantenerse leyendo la palabra de Dios a diario. Un abrazo.